Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de la Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor José María Prieto Zamora, catedrático de Psicología del Personal de la Universidad Complutense de Madrid y académico de número de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesor José María Prieto, gracias a los académicos presentes, gracias a los miembros de la Junta de la Academia y, desde luego, gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Cualquiera que haya asistido a la presentación de uno de los múltiples libros del profesor Prieto, los que ha escrito o que haya leído alguno de ellos, sabe que nuestro conferenciante de hoy es muy aficionado y le gusta mucho sorprender a la audiencia y además llevar a cabo juegos de palabras. Por eso, a la hora de presentarle, me he preguntado qué tres palabras me vienen a la cabeza cuando pienso en el profesor José María Prieto. Una primera palabra que me viene a la cabeza es la de pionero. El profesor Prieto ha sido uno de los pioneros en España y es uno de los referentes nacionales de los campos científicos y profesionales que se conocen como psicología del personal, psicología de las organizaciones, psicología del trabajo y psicología de los recursos humanos. Ha publicado alrededor de un centenar de artículos en revistas científicas y profesionales de sus campos, así como numerosos capítulos en libros, muchos de ellos manuales internacionales de psicología. Fue además fundador y director de la revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y ha dirigido múltiples proyectos de investigación para diversas empresas, bancos y otras organizaciones. Adelantado a su tiempo, el profesor José María Prieto también ha sido un pionero en la utilización profesional y educativa de las nuevas tecnologías, de todas las posibilidades que brinda Internet. Por ejemplo, muchos años antes de la popularización de los campos virtuales, nuestro querido José María ya trabajaba con sus alumnos a través de Prietolandia, un espacio web propio que siguió funcionando hasta el año 2003, año en que la Universidad Complutense de Madrid creó su campus virtual. También ha sido pionero en dar visibilidad a la psicología española en el ámbito internacional. Ha desempeñado puestos de relevancia en asociaciones internacionales de psicología tan importantes como la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, en la que fue secretario general, o la Unión Internacional de Psicología de Ciencia Psicológica, la IUPSIS, de la que fue delegado de España. También ha ocupado puestos de relevancia en la Red Europea de Psicología de las Organizaciones y actualmente es miembro del Comité Científico de la Federación Europea de Asociaciones de Psicología. Una segunda palabra que me viene a la cabeza para hablar del profesor Prieto sería la de universitario, pero universitario en el sentido de persona versada en muchos saberes. Los intereses científicos del profesor Prieto no se circunscriben a la psicología del trabajo y de las organizaciones y a los campos afines, sino que ha tenido una gran labor científica, docente y divulgadora mucho más extensa en las relaciones de la psicología con la religión, con el arte, la masonería, el espionaje o la diplomacia, entre otros campos. Es más, el profesor Prieto es un hombre cuya curiosidad y talento no solo se extiende a distintos saberes de la psicología, sino que abarca un abanico muy amplio de intereses. Es autor de varios libros de haikus. Ha escrito también poesía japonesa, así como libros de ensayo y reflexiones sobre muy diversos temas, desde el terrorismo vasco hasta la vida espiritual, desde la poesía hasta la pintura, o desde la familia hasta el humor, precisamente uno de los temas de los que hoy nos va a hablar. Además, el profesor Prieto ha sabido compaginar esa multiplicidad de intereses y saberes con una importante actividad en defensa y promoción de la profesión de psicólogo, especialmente desde los diversos puestos que ha ocupado en la Sociedad Española de Psicología y desde sus inicios en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Su labor científica, docente, profesional e intelectual ha sido reconocida por diversas instituciones de prestigio, habiendo recibido premios y galardones de la Asociación Americana de Psicología, de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, del Consejo General de la Psicología de España, del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid,
de la Escuela Militar de Sanidad del Ministerio de Defensa, entre otras instituciones. Por último, una tercera palabra que tengo asociada al profesor Prieto es la de irreverente. Buena parte de la producción intelectual del profesor Prieto está caracterizada por un talante iconoclasta, políticamente atrevido, que con una fina ironía cuestiona ideas preconcebidas, prejuicios y discursos prisioneros de la corrección política, algo que debería ser consustancial a la actividad universitaria y científica. Quizás el tema de su conferencia de hoy refleja muy bien ese talante iconoclasta y esa actitud irónica. Es pues un honor y un placer presentarles al profesor José María Prieto Zamora y su conferencia titulada ¿Hemos de tomarnos en serio o en broma los textos sagrados, incluida la Constitución? Muchas gracias. Cedo la palabra al profesor José María Prieto cuando quiera. Gracias, Maripaz, por estas amables palabras y esta amplia presentación. Y gracias a Araceli Macial, que es quien preside hoy la actividad que nos tiene aquí juntos y, por tanto, podemos trabajar. Bien, dicho eso, vamos a entrar en materia. Bien, bien, en este caso vamos ya a ir hacia adelante. De entrada, no veo yo que esté esto moviéndose. Sí, ahora. Bien, de entrada habrán visto el mensaje, el dibujo que está en la portada de la convocatoria. Vamos a verlo en varios momentos, pero les digo, se trata de unos dibujos originales, originales, son del siglo XII, yo tengo una copia facsímil de los mismos, que son 4 rollos, no les exagero, de 11 metros cada uno por 30 centímetros de ancho, donde el abad de un monasterio, que después fue el padre superior de todos los monasterios de esa tradición budista, se dedicó a hacer caricaturas religiosas. Por ejemplo, en esto que aquí estamos viendo, es una caricatura del Buda convertido en sapo y al mismo tiempo recibiendo los beneplácitos de los sacerdotes. Y por tanto, veremos algunos ejemplos. Son 4 rollos de 11 metros. El primero es el que se atribuye a él, los otros 3 tienen que ver con discípulos o seguidores dentro del monasterio. Bien, antes de seguir adelante, cada uno de ustedes tiene que resolver un test que les he puesto. Simplemente aplicar la palabra sagrado a 1, 2, 3, aquí tienen hasta 16 opciones para que ustedes vean cómo manejan la palabra sagrado ligado a estos estímulos que les he puesto aquí para que puedan mirarlo y para que vean en qué medida tienen dosis o sobredosis de sagrado en su vida. Por tanto, les ruego que vayan cada uno de ustedes marcando lo que consideren oportuno para hacerse una idea global de qué entienden por sagrado en estas circunstancias. Les dejo un minuto para que se hagan una idea. Bien, visto lo visto, vamos a abordar lo que vemos hoy. Ahora el primer punto es lo que estamos haciendo, lo sagrado. A partir de ahí haremos un viaje por el tema de los Rig Veda y Zoroastro para entender la cultura nuestra religiosa, de dónde proviene. Haremos una pausa con Abraham y su familia. A partir de ahí trabajaremos con un tema del siglo I y a partir de ahí seguiremos también con el tema del Corán
y por último acabaremos con el tema del del Tribunal Constitucional. Bien, lo sagrado y lo profano. Les recuerdo, todo esto son ejemplos de las reseñas de los dibujos, caricaturas que hizo tal obispo, el padre prior de toda la congregación de esos monjes. Con lo cual, este primer rollo tiene que ver con una romería y por tanto aquí vemos al abad que ya ha recogido todas las donaciones y parabienes que de una romería se puede conseguir. Y está vestido con su casulla, que por tanto se llama casalla en este tipo de entornos, pero está caricaturizando el fin de una romería con los beneficios para el monasterio. Bien, esta conferencia viene ligada a otras conferencias que ya di. La primera tuvo que ver con el sentido del humor. Yo parto por el hecho de que sorprendentemente psicología y más estudios de la personalidad dejaron fuera todo el tema del sentido del humor, que fue la primera de estas conferencias. La segunda conecté con el tema de la religiosidad y, por tanto, en qué medida el sentido del humor y religiosidad están concatenados. Y por último, que lo de hoy vamos a entrar en el tema del hombre religioso y sobre todo lo sagrado. Y al entrar en lo sagrado, estaremos aquí trabajando y en esta línea estamos ahí como marco de referencia lo religioso versus lo profano. Aquí tenemos lo que es la bola o la pelota de lo sagrado en las distintas etimologías, hasta el sánscrito, desde latín, griego, etcétera, sacratus, sagrado, sacristán, sacralizar, sacerdote, en fin, todas las palabras que están en nuestra tradición y que al mismo tiempo, usando una referencia al padre Zaragoza, que era uno de los 6 fundadores de las 6 sociedades españolas de psicología, ella distinguía en uno de sus libros, que es su diccionario, de lo religioso, lo sagrado, aquello que o se entiende como consagrado a Dios, que por tanto es la lectura religiosa, o aquello que es absolutamente respetable. Entonces ya vemos que en el padre de Zaragoza, dentro de la psicología, distinguía lo que vamos hoy a ver. Les recuerdo que yo soy psicólogo industrial, por tanto me muevo en la parte de derecha de la distribución normal, donde ahí trabajamos con motivación, satisfacción, formación, selección, liderazgo, seguridad y por tanto en este tipo de cosas. Los textos sagrados los sitúo ahí en la medida en que los textos sagrados se suelen leer cuando la persona quiere tener una cierta hora o ratos de lectura sosegada porque algún tipo de texto le inspira. Mientras que a la izquierda están todos los psicólogos clínicos, que yo ahí ya no entro porque en principio no es mi campo ni lo conozco lo suficiente. Bien, como elemento de referencia hay que tener en cuenta 2 aspectos, que es la motivación, que como psicólogos industriales manejamos porque tiene que ver con la psicología positiva. Dentro de lo que vamos a ver de lo sagrado, siempre hay una motivación intrínseca de aquellas personas que por sí mismos se ponen a leer textos sagrados porque son de su gusto y conveniencia, y aquellos que es la motivación extrínseca, es decir, que necesitan que alguien les traiga o necesitan ir a buscar para que de vez en cuando les tengan tiempo, hagan algún tipo de lecturas en ese tipo de asunto. Después hay 2 motivaciones, una positiva, es decir, atracción o de rechazo. Los que son habituales personas interesadas en los textos sagrados, pues normalmente tienen una motivación positiva respecto a su contenido, mientras que los otros tienen una visión negativa y en principio se acaban evitando estar en contacto con este tipo de asuntos. Por tanto, hay un trasfondo de motivación, por tanto, en mi línea de lo que trabajamos los psicólogos industriales, la motivación, y a partir de ahí nos da el marco de referencia. También rindo un pequeño homenaje a Spinoza, porque de él aprendí a separar la filosofía de la teología hace ya por lo menos 3 décadas, si no 4. Y aquí les he puesto una fotografía del retrato de Spinoza que hizo Sorolla para entregársela a Luis Simarro. Es una que tenemos en la Complutense
y que rara vez se conoce. Por tanto, esa separación de filosofía respecto a teología, veremos aparecerlo para separar, porque casi todo el trabajo va de esto. Bien, entonces vamos a entrar ahora, en serio o en broma, los textos sagrados de los movimientos indo-arias, que son los que están detrás de la gran bagaje que nosotros tenemos de tipo cultural y operativo. En principio, les quiero recordar nuestra trastienda. De nuestra trastienda tenemos dos rutas. Tenemos las rutas de los indoarios, que una de ellas iba hacia la India y otras va hacia la zona de Irán. Y por tanto estamos hablando de una zona o una manera de entender las cosas distintas. Es decir, van dos tradiciones que una derivará hacia, por ejemplo, los Rig Veda y otra derivará hacia el Zen Avesta, que es el tema de Zoroastro, y veremos la influencia, sobre todo en nuestras tradiciones, de ese tipo de lenguajes y sus secuelas para lo que tenemos que entender. Les recuerdo que los Rig Vedas son ni más ni menos que un sistema de canciones por los cuales se recitan unos mantras y a partir de ahí empiezan a funcionar. Estamos hablando de la edad de bronce y por tanto años 1500 años a 1200 años antes de la era contemporánea. Por tanto, ese es un punto de partida porque se consideran que es los textos sagrados más antiguos en los cuales hay un planteamiento que todavía hoy está coleando y por tanto el que todavía hoy esté coleando es relevante. Por ejemplo, se puede decir siempre que el Egipto es más antiguo, pero todos los rituales están, digamos, descartados sin continuidad. Esto que vamos a ver tiene que ver con la antigüedad y que siguen vigentes en la contemporaneidad. Tema a tener en cuenta, y aquí es donde tenemos siempre un problema con la gente de humanidades y con, por ejemplo, el Instituto de Ciencias de las Religiones, es que se dan porque los Veda o los tentos del Rig Veda hay que leerlos. No, los tentos del Rig Veda tenían que ver con recitar. Y por tanto, al recitar de una determinada manera, con unos determinados modos y ritmos y pausas y sincronización, se lograba crear un movimiento de efervescencia colectiva. Pero ¿por qué cantaban sincronizadamente? Lutero aprendió todo eso cuando tradujo y conectó los salmos con las cantatas dentro del luteranismo. Tenían que ser textos que se entendieran para que la gente comulgara con ellos. Por tanto, estábamos en esa línea. Y aquí tenemos otra cosa que justamente es el tema, y es que como aquí lo que estoy tocando es lo sagrado, y les recuerdo que lo sagrado también es un aspecto que en psicología hemos dejado aparcada y por tanto y es relevante en la vida cotidiana, pero lo hemos dejado en las asignaturas nuestras de psicología, no está presente. Aquí también les recalco cómo lo que se hace en esta vieja tradición de los Rig Veda era conectar la sonoridad de la gente recitando con unos determinados ritmos y con unas determinadas pausas para lograr una sincronía y para estar en plan de meditación y con los mantras logran ese estado de absorción. Por tanto, no basta con leer, porque eso es intelectualizar. Hay que trabajar en la sincronización, sonido corporal. Cuanto más bajo, más de abdomen sale la respiración, pero también sale el sonido que se está emitiendo. También les recuerdo que otra de las cosas de los mantras es uno que aquí le he puesto porque lo fui, gracias, por lo que soy, gracias, por lo que seré, gracias, por mi salud, gracias. Un mantra no es ni más ni menos que una de estas frases que la persona emite para por la mañana o durante el día tener un estado de ánimo próximo a lo que ahora se llama la psicología positiva. Pero aquí estamos hablando de 1500 años atrás, en las cuales los mantras, que es nada más que una de estas frases, cualquiera de ellas, por lo que me hizo aprender gracias, sirve para estar con una mentalidad positiva de cara a la cotidianidad.
La gran mayoría se queja, anda por los pasillos quejándose y, por tanto, a nuestros colegas. Pero los mantras están pensados para alcanzar la entereza de ánimo que forma parte del estado normal de la persona, no la personalidad quebrada. Por tanto, ahora bien, dentro de estas cosas que son las prácticas, aquí entramos en un tema que para los psicólogos es especialmente relevante porque somos muy dados a entender determinadas cosas que otros no le prestan más atención. Aquí verán que aparece la palabra soma, jugo de soma. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien mediante la respiración, mediante los mantras, llegaban a un estado, aluden a un jugo, a un zumo, a una sustancia que gotean y que encargan. Con lo cual ya aquí los psicólogos empezamos a decir, ¿y qué es eso que se tomaban? ¿Y qué papel juegan esos tragos que se dan? ¿Qué es lo que están degustando al prensar eso que llaman soma? Ha sido complicado saber qué es eso que llaman soma en la medida en la cual describían, pero no ponían nombres de botánica. Paulatinamente se han ido abordando estas cosas y veremos de qué va y por qué sigue siendo relevante. El soma, que es un elixir sagrado que fundamentalmente se tomaban los sabios, los dirigentes, y por tanto, con todos mis respetos, quedaban colocados cuando cantaban ese tipo de asuntos y de ese tipo de frases, es cuando salían las canciones y cuando se les salían ese tipo de textos con sus especulaciones. Pero era el soma el que estaba en el medio. Y aquí vemos algunas cosas. Hemos bebido soma y nos hemos vuelto inmortales, con lo cual quiere decir que algo exaltado de ánimo estaban. Benévola la bondad en nuestro corazón. Es la hora de beber. Prolonga, oh soma, nuestra vida para vivirla. Con espíritu animado bebemos el jugo que es nuestra riqueza ancestral. Bien, esto es la otra vertiente. Mientras que los mantras iban en una dirección para lograr la fusión anímica o la entereza anímica, aquí vemos que estaban con otro producto, con algo que aparentemente les hacía sentirse inmortales. Inmortales hasta el punto que aquí les he puesto algunos de los ejemplos en los que hablan de una metáfora del hombre de 1000 cabezas. Algo así se llama el cuerpo místico en otro tipo de tradiciones en los cuales la cabeza tiene ojos, miles, y todos están representados en esas figuras extraña, pero representativa. Su boca fue el Brahman, con sus brazos se hizo el guerrero, con sus muslos el campesino, de sus pies nació el sirviente. Es decir, nos está dando todo el tema de cómo conectar con esa figura mítica lo que significa el estado de trascendencia. Pero eso a los psicólogos no nos dice mucho. Ahora bien, resulta que cuando se ha investigado respecto a de qué va el asunto, automáticamente tenemos una pista que es muy relevante y es la manita muscari. Gordon Watson, que es de 1968, logró identificarlo. Logró, digo, porque tenía dinero. Era el vicepresidente de Banco J. Morgan. El Banco J. Morgan sigue siendo el banco número 1 a nivel mundial. Por tanto, dinero tenía y además era aficionada a la micología. Y por tanto, de ahí sacó ese libro con sus estudios, con la gente que le ayudó, y a partir de ahí empezamos a ver y se hace referencia respecto que este soma tiene una sustancia que está basada en una manita, con lo cual ya nos da una pista de qué estamos hablando y de qué iba ese estado especial. Al mismo tiempo, bajo los efectos del soma, de ese líquido, hablaban de la creación del mundo, de la unidad y multiplicidad divina, hablaban de los dioses, tenían 3 más 53 dioses, los signos litúrgicos, los demonios, las 4 castas, es decir, ahí es cuando, plenamente encandilados en las secuelas del soma,
lograban pontificar. Una línea similar seguimos con los discípulos de Zaratustra, que es decir, su manera de representar la divinidad era el fuego, porque ellos no querían ninguna representación física de la divinidad, ni ninguna representación pictórica, simplemente el estado cambiante del fuego. Eran otra línea del movimiento indoeuropeo, pero tenemos ciertas ya peculiaridades en los textos. Por ejemplo, nació de una virgen, no lloró al nacer, y aparecen 3 magos en su entorno, con lo cual estamos viendo aspectos relacionados con el zoroastrismo que ya reflejan de qué va el nacimiento y puede tener asociaciones con lo que tenemos entre manos en nuestras tradiciones más próximas. Ojo, del zoroastrismo, he aquí los elementos que se llegan a nuestra cultura, sea judía, sea cristiana, con ángeles, la palabra viva, la Avesta, es considerado por los musulmanes también uno de los libros sagrados, porque estaban bajo la influencia, luego veremos. La distinción entre cielo e infierno y juicio final ya aparece en Zoroastro, la ética dualista del bien y el mal, la resurrección, la vida eterna, el apocalipsis, la visión apocalíptica, la presencia de un Mesías o Salvador, los ángeles, es decir, parte de la terminología que nosotros estamos viendo cada vez que hay una Semana Santa, parte de lo que vemos cada vez que hay unas Navidades, está también de origen en Zoroastro y sus variantes. Aquí tenemos con la primera vez que yo entré en contacto con los discípulos de Zoroastro, que fue en Bombay. En Bombay, a la izquierda, están las Torres del Silencio, ahí donde se depositan los cadáveres de los que han fallecido y ahí se dejan expuestos para que los animales puedan alimentarse de ellos. Y a la derecha estamos en lo que ahora yo le llamaba antes el Soma, pero que en el lenguaje de los asirios y los lenguajes de los babilónicos y por tanto de los de Zoroastro persa se llama Ahoma, con lo cual son variantes de la misma expresión verbal. Y por tanto, de la OMA, lo que nosotros tenemos es que era otro de los componentes que estaba presente en la fórmula secreta. En realidad no era tan secreta. Ahora, gracias a los micólogos y gracias a las personas de botánica, de psicobiobotánica, la efedra es otro de los elementos que estaba presente en ese tipo ¿cómo se llama?, de elemento básico que es parecido sus efectos tienen que ver a las anfetaminas, por lo tanto estaban anfetamínicos en gran parte de la ceremonia, más el Perganium armala, que a su vez es el típico elemento que aparece en las drogas de tipo alucígeno. Y por tanto, digamos que no estaban mal encaminados. Es decir, todo este tipo de cosas hacia los estados neuropsicobiológicos especiales ligados a sensaciones de conciencia, estaban muy ligados a todo ello. Y los que yo nací en el 49, por tanto, en la década de los 60, este tipo de cosas estuvo muy de moda en determinados entornos. Y por tanto, algo de esto sabían y se buscaron la información. Les recuerdo que todo esto, hay cosas, libros que se han publicado hablando de las medicinas psicodélicas y demás. Aquí he puesto el de Manuel Almendro, que es el laberinto de la ayahuasca, que es otra variante de este tipo de enfoques, que están en este tipo de entornos, pero les digo, está ligada a una tradición religiosa que es el origen de casi todo lo que tenemos en la tradición judío-cristiana y musulmana, que se deriva de esta tradición. Pero no solamente es eso, sino que además, justamente en los años 60 es cuando llega Harvard. Y en Harvard hay 2 profesores de psicología, los que acaban de contratar, McClellan, que era un psicoanalista, y los encarga y se ponen y por un viajecito a México acaban teniendo experiencias con hongos y a partir de ahí hacen experimentos y se ponen a hacer experimentos para utilizar los hongos para ver de qué manera podían tratar determinadas cosas de interés para nuestros colegas clínicos por deterioros en personalidad, en tratamiento, en trastornos y demás, alcoholismo inclusive,
todo eso se publica y se crea ahí un club que es interesante. A mí en un momento determinado escribí para un libro internacional de psicología. Dice, ya que tú eres español, escribe sobre eso porque es un poco tabú a volver a tocar ese tema desde dentro. Bien, ahí hubo un elemento importante porque ahí hubo un movimiento muy fuerte, incluso a Timothy Leary, es el primer psicólogo al que el presidente al que Richard Nixon le había proclamado peligro público número 1 en el país como referencia a ese tipo de cosas. Pero todo esto se hizo en el Departamento de Psicología bajo los auspicios no de un conductista, sino de un psicoanalista que era McClellan. Pero eso no acabó allí, se sigue haciendo. Y aquí vemos que cada pocos años se están haciendo la actualización de las investigaciones con psilocibin, aquí les muestro, y por tanto se siguen trabajando para ver en qué conexiones hay psilocibin con experiencias religiosas, espiritualidad y demás, o ven aquí el informe del 23 con el tema de la mescalina y los psico-EPI. Por tanto, estamos viendo cómo dentro de un entorno estrictamente universitario, en laboratorios, se está trabajando en continuidad. Aquella bronca del año 1962-63 acabó, pero dentro del secreto, dentro de los laboratorios, logró seguir continuando, especialmente en condiciones más restrictivas de lo que aquella época pasó. Y aquí lo que estamos viendo es, hoy mismo, aquí mismo, y en la Complutense hemos tenido algunos casos, vemos cómo en el Imperial College de Londres, en el Vall d'Hebron, en el Sant Joan de Déu y en el Hospital del Mar, por poner un ejemplo, se está trabajando con este mismo soma convertido en dosis y dosificándolo para poner a prueba determinados tratamientos. Y por tanto, no estamos muy lejos. Es decir, de aquella idea del soma, ¿qué es ese soma? Mientras amigos de humanidades suelen dejarlo desbancado, porque a ellos les interesa las metáforas y y de las imágenes y los personajes que crean esos textos, pero a nosotros nos interesa. Y esto nos va a servir para algo, nos puede servir de resolver problemas. Y otro de los colegas que también se ha ocupado es Stanislas Grof, en el cual, trabajando en la Johns Hopkins, que es otra universidad de primer nivel, la Maryland también, y estuvieron trabajando en el uso de este tipo de brebajes para determinar en qué medida se llegaban a estados anímicos estables y saludables. Y, por ejemplo, él desembocó a uno de los resultados es que practicando la respiración holotrópica se podían alcanzar los mismos efectos que se consiguen con las drogas del tipo que les he mencionado. Pero hay algo más, y además es interesante saberlo. Hay una conexión también con el Woodstock, porque el problema que hubo es el siguiente. Había 300.000 personas y apenas si hubo reyerta. ¿Por qué? Porque estaban todos colocados. Y 300.000 personas juntas dan problemas. No hubo ni un solo problema digno de mención. ¿Y eso qué implica? Ojo, que todavía hoy, cuando ustedes oigan las palabras rave, ¿qué ocurre? Ojo, están en la misma tradición. La RAVE tiene una peculiaridad, por eso la Guardia Civil no interviene, porque son gente que están colocadas a lo suyo. Rara vez hay una cuestión digna de mención o pequeñas cosillas, pero la gran mayoría colocada con ese tipo de productos que nuestros amigos de los hospitales trabajan dosificadamente en los hospitales que he mencionado y estos a tu aire, y yo no sé las dosis que toman, automáticamente está habiendo una continuidad y además está en estado complaciente, lo cual suele resultar bastante interesante. Dicho eso, nos lleva a la primera aportación. ¿En serio o en broma? Pues al menos podemos decir que en serio se han tomado las personas de psicología y de psicobiología y sus variantes esta temática del soma y el AOMA para poner a prueba en condiciones experimentales reguladas lo que antiguamente ya se empezó en aquel solar de los Rig Veda y por tanto en esa ley de Zoroastro. Pero al mismo tiempo, la recitación de los mantras en grupo automáticamente
los tenemos porque buena parte de estos muchachos y muchachas que estaban reunidos en Woodstock y ahora mismo en los raves, con ese tipo de canciones que están deletreando, que están canturreando, están haciendo mantras y lo están fundando en el mismo fenómeno psicológico de la repetición de frases cantadas, recitadas, para entrar en sincronía, porque no es cuestión de leer, es cuestión de silabear, es cuestión de verbalizar, y al verbalizar se consiguen determinados efectos. En serio, en broma, les pongo dos de los aspectos que tienen la continuidad de lo que les he señalado antes. Bien, ahora vamos a pasar a otra parte, que es continuidad. Nosotros pensamos que la tradición judeo-cristiana es autónoma, no, es una deriva de la tradición de los indo-arios. Y le recuerdo que también una deriva de eso acaba también en el budismo, pero yo no voy a entrar ahí porque estoy centrándome en las cosas que tienen que ver más con nuestra cultura. Por tanto, vamos a ver el tema de Abraham y a partir de ahí trabajemos. De entrada, volvemos a tocar. Les recordé lo que se habló en nombre de Spinoza, separar teología de filosofía, y en la investigación contemporánea, los propios israelitas diferencian entre la narrativa teológica y la historia cronológica. Cuando yo estuve en Israel en el año 1986, no me interesaba para nada la Tierra Santa. Yo estaba interesado en conocer Israel y, por tanto, estaba interesada en conocer todos los aspectos de lo que se relataba y en qué medida eso tenía sentido. Y, por tanto, eso se contrasta con la arqueología normalmente. Les recuerdo que esta es la zona de influencia que hay de Mesopotamia, Siria, Palestina y lo que ahora llamamos Anatolia, o lo que ahora se llama parte de Turquía y demás. Ahí están una serie de espacios y ven que a la izquierda he puesto Abiru, Apiru, Abiru, Sosh. ¿Por qué? Porque en esta etapa, que es de la Edad de Bronce, no existían los hebreos, no existían los cananeos. Existían una serie de personas, que eran los cananeos, eso sí, pero eran una serie de personas que se llamaban los abirus, los apirus. Y el apiru era personas que estaban moviéndose de un lugar a otro. Correjo, los cananeos sí existían porque era un grupo identificable ahora con Siria y Palestina. Y por tanto, los apiru son el nombre genérico y se les puede traducir como bandoleros, como soldados, mercenarios, como comerciantes, como gente que va de vagabundeo, como gente que está vendiendo cosas de un sitio para otro. Por tanto, estaríamos en ese tipo de circunstancia. Y hasta ese momento no hay ni una sola palabra identificable con la tradición hebrea. Porque la palabra que se maneja, Sosu es la denominación de los que hacen en egipcio para referirse a esas personas. Y por tanto, estamos en ese sitio. Y aquí es donde empezamos. Señores, la historia cronológica es la de la izquierda, Egipto, y tenía sus dominios. Y buena parte de lo que llamaban Judea ahora tiene que ver con los dominios egipcios. No tiene que ver con las 12 tribus de Israel que están en el otro esquema, en el esquema de la derecha, porque todo eso no existe. Y ni hay ninguna prueba de que hayan existido las 12 tribus dentro de la zona de Canaán. Y por tanto, cuando se está trabajando arqueológicamente, se llega a la constatación es que esos son mitos ligados a un asunto que ahora comentaré y desglosaré. Los abirus que les estaba yo refiriendo se conocen porque cuando los señores locales tenían que mandar sus mensajes al faraón, le decían: oiga, caigo 7 veces a los pies de su majestad, mi señor, 7 veces, hacer saber al monarca, mi señor, que la guerra contra mí, contra los urbata, es grave, así que pueda el rey, mi señor, liberar esta tierra del poder de los apiru, sino que el rey, mi señor, envíe carros a recogernos para que nuestros sirvientes no nos maten. Por otra parte, que el rey, mi señor, pregunte a Yahamu, su sirviente, acerca de lo que está ocurriendo en esta tierra, porque los peligrosos para los señores locales eran los apiru.
que veremos ahora de qué va. Esta piedra proviene de Amarna, que es a donde mandaban sus mensajes. Esta es la piedra que a partir de 1207, por vez primera, aparece la palabra Israel. Y por tanto, forma parte de la tradición que el 1200 es la edad de hierro. Y por tanto, a partir de ahí ya es la primera vez que aparece y se puede hablar de Israel distinto de Abiru. Y a partir de ahí se empieza a entender eso de una determinada manera. Aquí les pongo lo que figura en los textos que escriben los arqueólogos griegos, perdón, los arqueólogos judíos en Israel ahora. Este es un libro del 2002, pero Feinstein están publicando porque son los arqueólogos. Y lo que están diciendo, como pueden ver por la izquierda, es que Abraham, Isaac y Jacob son mera mitología. Es decir, supuestos personajes de la época de bronce que no se puede demostrar que existieran y que por tanto forman parte de una literatura que luego les mostraré. Y eso trae sus consecuencias. Y otro de los elementos que también se ha quedado claro, vean aquí el paralelismo entre Abraham y Brahma, Sara y Sarawasti. Es decir, de la corriente Veda, de la corriente hindú, vemos que algo pasa con este nombre, porque Abraham y Brahma son nombres que como buenos se sincopan y provienen de esta mezcla de tradiciones y de Sara, que es la esposa de Abraham, dentro de esta tradición, Sarabrasti, y ambas significan la que maneja el conocimiento, y Abraham es el Dios grande o el Señor grande. Por tanto, ojo que estamos hablando de una manera de hablar que referencia a un personaje muy antiguo que no tiene ningún respaldo arqueológico y que se ve connotaciones de la tradición indoeuropea que les he mencionado. De ahí que cuando estamos entrando en esta etapa de la edad de bronce es que decimos, señores, lo que estamos hablando es de los apiru, que una parte pudieron ser, porque apiru a hebreo, si recuerdan que no tienen vocales, automáticamente estamos hablando de la mismo tipo de comunidad. Y los cananeos, con lo cual se están enfrentando los viejos problemas que conocemos ahora mismo. Y por tanto, ahí estamos en ese tipo de asuntos de los años 1200 antes de Cristo, de la era contemporánea, y la posible diferenciación, que no eran lo mismo apiru que hebreos, pero formaban parte del personal que andaba flotante por la zona. Con lo cual esto nos trae una situación que es, siempre que estamos en la tradición de que eran Abraham el personaje real, hablando del pueblo elegido, pero eso está implicando que este tipo de asuntos nada tiene que ver, porque en realidad lo que estamos hablando es de un mito atribuido a un mapa que ahora les voy a señalar. Por tanto, eso he puesto la tierra delante de ustedes, entren y tomen posesión de la tierra, todo eso forma parte de un lenguaje mitológico que desde el análisis de la arqueología hebrea están diciendo, señores, eso es mera mitología. Además, cuando se trata de los temas de Génesis y demás, también resulta que tenemos que tener en cuenta los anacronismos. Por ejemplo, en el Génesis se habla de que manejaban camellos llegando y viniendo para ese tipo de cosas, y los hallazgos arqueológicos están demostrando que antes del 1000, es decir, antes de la edad de hierro, no había camellos en actividades comerciales. Y cuando hablan de que vienen a pedir el rescate de José porque transporta goma, bálsamo y mirra, ese es un producto que estaba bastante 500 años después, anteriores a Cristo, no estaban en aquella época, lo cual son los anacronismos los que nos permiten detectar. Lo mismo pasa, dice que Abraham venía de Ur, pero eso estaba en Caldea, mientras que Ur no está en Caldea, sino que está en Mesopotamia. Por tanto, ahí se ponen elementos que hacen dudar de que haya una veracidad en lo que se está hablando. Y estoy hablando de las fuentes judías contemporáneas, no estoy hablando de las universidades, que fue la que yo fui a buscar en aquel viaje de psicología aplicada del 86. Y entonces aquí les he puesto el tema para que acabamos de entenderlo. La parte que está en morado es el único territorio de Judea que estaba bajo la influencia egipcia, y la parte de arriba de Israel es la que estaba bajo la influencia de los asirios primeramente y después de los persas.
Y es por los persas es que todo el tema del Zoroastro les viene completamente. Y por tanto, y ahí tenemos la bibliografía de los profesores que están investigando estas cosas y publican diciendo este es el origen de todo lo que hay al respecto. El mito de las 12 tribus de Israel. Son todos profesores de la universidad haciendo investigaciones relacionadas con estos temas y donde puede localizarse una cosa y otra. Además, hay otro elemento a tener en cuenta, que como a Israel había caído en poder de los babilónicos y por tanto persas, perdieron su identidad y solamente quedaba el reino de Judea. ¿Y qué ocurre? Hay un asunto, una diferenciación. Todo lo que se llama Israel, en el mapa verde que les he puesto, digamos, era politeísta. Y hablaba de dos dioses, o Yahvé, que era uno, y otro él. Lo que ocurre es que en la medida en que solamente queda Judá, porque el Israel ha desaparecido, subsumido en el imperio persa, el rey Josías, que es el que se monta el tema, dice, pues ahora solamente se puede venir a orar al templo, solamente los sacerdotes que yo haya autorizado, solamente la gente que, con lo cual se convierte el culto exclusivamente en una zona específica, Jerusalén, y por tanto todo convierten la religión en un nacionalismo. Y por tanto, en lo que ahí está reflejado de lo que estamos hablando. Y por tanto, se tomó en serio el monoteísmo y dijo, señores, el que venga tiene que venir a donde yo mando. Y a partir de ahí estableció todo un sistema organizado de sacerdotes, de liturgias nombrados, elegidos y con los diezmos, es decir, el porcentaje de aportar. Y la pena de muerte a los herejes. Ya conocen la tradición que tenemos de este asunto. Si les pongo el retrato del siglo XXI, no, del siglo XX, aquí pueden ver lo que ya conocemos, es decir, aquí es cuando el 14 de mayo de 1948 acaba el mandato británico, en el primero del amarillo de la izquierda es el 46, así estaba el país cuando controlaban, se llamaba Palestina, lo controlaba el Reino Unido, y a partir de ahí viene cuando, ¿qué ocurrieron? Dos cosas. Que el grupo judío decidió no tener diferencias entre ellos. Y el 14 de mayo allí se presentaron diciendo, aquí hay un presidente que está al mando, hay todos unos ministros que están al mando, y a partir de ahí se presentaron solos. ¿Qué ocurre? El problema que hay detrás es que al día siguiente entraron en una de las guerras que tuvieron con Egipto, con Jordania, empezaron todas las conexiones y por todas las zonas de Irak también mandaron con tropas, pero ahí lograron ellos imponerse y paulatinamente, en la medida en que han sido muy contundentes ellos, hablo de los israelitas, y al mismo tiempo que todas las coaliciones que ha habido desde los años 50 para acá, cada vez que han intentado hacer algo desde la perspectiva árabe, no ha logrado éxito. Y por tanto, ahí tenemos la segunda de las conclusiones. Es decir, estamos en la situación de decir, bueno, señores, hablar del pueblo elegido es una metáfora. Hablar de la tierra prometida es una metáfora de tipo teológico, mitológica y poco más. Y es mucho la sangre que sigue derramándose con esas premisas en el punto de mira de las armas mortíferas. Y por tanto, señores, cada vez que estén reclamando eso ahora mismo, cada vez que se empezó los conflictos que tienen, vuelven a reclamar, esto es nuestra tierra, eso es nuestro. Señores, recuerden que estamos en mitología, no en hechos históricos contrastados. En esta línea, los arqueólogos también dicen que Moisés y todas sus variantes son temas también mitológicos, pero no entro por ahí. Vamos a entrar ahora en otro tema que tiene que ver con la buena nueva, es decir, con los evangelios, pero desde otra perspectiva, que es la de la literatura comparada. Aquí tenemos un autor que se llama San Justino, que es filósofo, mártir, y se defendía. Y la defensa que él hacía tiene que ver con lo que llamamos la literatura comparada. Lo que está diciendo este señor es, cuando nosotros los cristianos decimos también que el Verbo, que es el primogénito de Dios, fue engendrado sin comercio carnal, es decir, Jesucristo, nuestro Maestro, y que éste, después de ser crucificado y matado, resucitó y subió al cielo, nada nuevo presentamos,
si se atiende a lo que ustedes llaman hijos de Zeus. Y sigue diciendo en ese texto del siglo del siglo II, perdón, porque estamos defendiendo el cristianismo diciendo, si no hacemos nada que no estén en sus textos, ustedes saben bien la cantidad de hijos que los escritores por ustedes estimados atribuyen a Zeus, Hermes, Aclepio, Dionisio, Heracles, Perseo, Belelefonte, con sus propiedades y su magnanimidad. Y por tanto, no hay nada que no sea del mismo estilo literario. Es decir, son modos de escribir y de expresar los héroes, los grandes personas, divinidades. Y por tanto, nosotros predicamos que nació de una virgen y ustedes deben admitir que este es un punto en común con Perseo, que sanara a lisiados, paralíticos, enfermos de nacimiento y resucitar a muertos. También en esto parecerá que decimos cosas semejantes a lo que se cuenta haber hecho Asclepio. Por tanto, están en la literatura comparada diciendo, señores, que estamos hablando de modos de escribir, de expresarnos, metafóricos relativos con temas de los personajes gloriosos que honramos. Pero forma parte del género literario que estaba vigente hacia el finales del siglo I y hacia mitad del siglo II. Y por tanto, quien está hablando no es un señor cualquiera, es un señor que es filósofo, mártir, santo, y tanto por la Iglesia ortodoxa como por la Iglesia católica y protestante, es reconocido por la antigüedad, y por tanto, señores, hay una gran similidad, es decir, a la hora de, hablamos en serio o en broma, señores, hay una gran similitud metafórica a la hora de caracterizar a los héroes míticos que dejan de ser personas que vivieron. Y por tanto, estamos en un ejemplo típico de cómo el mismo individuo está diciendo, señores, que no decimos otra cosa como para que ustedes nos persigan por decir lo que mismo están ustedes diciendo, aplicándole a un personaje. Y por tanto, esa es la línea que estamos trabajando. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente apartado, que es bromeas diciéndome, aquí estamos en un tema delicado, pero os lo voy a decir como el tema. Estamos con el Corán. Hipótesis nula, ¿quién es el autor? Alá. Hipótesis alternativa, Mahoma. Hipótesis contemporánea, Vademecum de predicadores. Y les diré qué fuentes. Por de pronto lo que pueden ver es un tema muy sencillo. Los suras están ordenados de principio a final, excepto el 1, el resto, de más largo a más pequeño. Y por tanto es una ordenación que nada tiene que ver con relato, tiene que ver con tamaño de página escrita, tamaño de texto escrito. A partir de ahí tenemos los 3 elementos a tener en cuenta. Les recuerdo en la que estamos en el siglo V, VI y VII, que es cuando empieza, sobre todo el VII, es cuando en principio dice la tradición que pasó X cosas en aquella zona. Entonces, técnicamente lo que estamos aquí es viendo, señores, recuerden, lo que está en violeta es el imperio bizantino, cristianismo. Bizantino, pero cristianismo, sobre todo ortodoxo en esta zona. Lo que está en un color malva, en un color rosáceo, tiene que ver con el imperio persa, es decir, Zoroastro. Lo que está en la zona verde tiene que ver con lo que ahora llamamos una zona de Ejat, ahora no, se llamaba entonces, una zona en la cual está Meca. En realidad hay que tener en cuenta que esa línea verde dice que por encima de esa línea verde hay una altura de más de 1000 metros de altura. Y esto quiere decir que es difícil bajar para abajo y que no es rentable bajar para abajo si estamos hablando de caravanas. Pero eso iré dentro de poco. El siguiente aspecto a tener en cuenta, en contra de lo que nos han dicho en la historia de España, es que toda esa zona que les estoy diciendo de Bizancio, persa y árabe, están aquí llenos los grupos de religiones que estaban en aquel momento entrando en sus 3200 disquisiciones, enfrentamientos, llamándose herejes unos, llamándose no herejes los otros, toda esta mezcla de variantes de gente que estaba totalmente vinculada a la ortodoxia y a la heterodoxia, porque estaban esparciendo excomuniones y hogueras y castigos en función de este tipo de asuntos. Es en ese momento, en ese entorno en el que se mueve. Y aquí volvemos al tema.
se han recogido sobre todo en Arabia y sobre todo en, ¿cómo se llama?, en Jordania, pero estamos hablando de Arabia. Señores, si ustedes pueden ver que estaban en el desierto, se encuentran piedras grabadas, y les llamamos los sutras, en piedra, en las cuales ven ustedes la cruz, y además ese tipo de caligrafía es del estilo de Petra, es decir, nabateo. La caligrafía esta es típica de Nabatea y la cruz es típica de los cristianos en cualquiera de esas variantes religiosas que les he dicho que estaban. Aquí pueden ver más piedras localizadas que siguen estando en la zona de Arabia, en la cual se pueden ver que estaban cristianizados en gran medida. ¿En cuál de sus variantes? Esa es otra cuestión. La mayoría eran nestorianos, es decir, Jesús es hombre y poco más. Entonces, aquí vemos lo que nosotros conocemos, que es los Omeya. Los Omeya, de algún modo, van logrando paulatinamente dominar, pero los Omeya eran cristianos, a su manera, pero eran cristianos, árabes cristianos. Y eso de que Recaredo en el año 587 renuncia, está muy bien para un Recaredo, pero la gente sigue manteniendo ese tipo de cosas. Y por tanto, por eso en aquella época no se habla de musulmanes en España, se habla de sarracenos, que es el nombre de la tribu. Y a partir de ahí estamos entendiendo de qué van, y que es una tribu combinando sarracenos y bereberes. Y los que eran de cristianizados eran fundamentalmente los sarracenes. Y aquí vemos que también a Derramán I, el primero de los Omeya que llega y se queda en España, se educó en un monasterio cristiano en Resafa, que está en Siria. Y por tanto, había una tradición cristiana. Les recuerdo que de los arrianos a los nestorianos hay poca diferencia, porque están con el tema de Jesús si es hombre o es divino. Por tanto, ese es el caldo en el cultivo por el cual se produce la fusión de dos grupos interesados, porque los hijos de Bitiza son los que habían llamado al orden. Por tanto, estamos en un entorno en el cual las cosas no son como se dice en nuestros textos. No son como se dicen en nuestros textos, porque además aquí están viendo las monedas que están recogidas en la zona de Jerusalén, que es donde, porque tenían su capital en Damasco, pero también llegaron a los Omeya a apropiarse de Jerusalén. Y como pueden ver, el símbolo que están escribiendo es una cruz, y la cruz tiene que ver con un personaje distinto de un Mahoma, que ya veremos qué era lo que era. A partir de ahí vemos nuevas monedas califales de fines del siglo VII, y vean cómo les he marcado que están las cruces identificadas, una parte en el museo, en la British Museum, y otras partes en Jordania. Y por tanto, señores, estamos hablando de que había una tradición judeo-cristiana. Los judeos se les llamaba también nazarenos, que están metidos en ese tipo de asuntos. Y por tanto, vean aquí también lo que es llamativo. Los primeros califas están casi todos asesinándose porque había una guerra civil ahí dentro. Por tanto, y también otro de los elementos a tener en cuenta es que, en definitiva, detrás de la versión musulmana árabe del Alcorán, lo que hay es una versión en arameo, y que en la versión arameo permite entender las palabras mejor. Por ejemplo, ahí les he puesto que si vamos en el Sura 44, les daremos por esposas a las suríes de grandes ojos, que aquello para los guerreros, las famosas suríes, cuando en realidad a través del arameo, que es del cual está escrito, porque es la lengua hablada entre los cristianos del siglo V, VI y VII, lo que está diciendo el texto: y les daremos uvas blancas y fuentes de agua, lo cual no tiene nada que ver con las famosas suríes que siempre se hablan, pero estamos hablando de los textos. Y por tanto, de ahí viene lo que he dicho. Este es un vademecum de predicadores con una colección de textos más o menos curiosos, muchos de ellos que no tienen interconexiones, y a partir de ahí todo este cambio se está produciendo porque son los lingüistas, los de filología, los que han analizado de qué va este tipo de texto, que se está analizando dentro del paradigma de que hay que diferenciar los textos teológicos de los cronológicos. Y a partir de ahí, por ejemplo, también ha habido una tesis doctoral en Francia utilizando el análisis de datos textuales del Corán para poder demostrar que en los textos hay entre 30 y 50 autores diferentes, con lo cual eso de que en una noche cayó de los cielos, pues puede ser bastante complicado.
Por tanto, y además está ordenado por el califa Uthman, el que dice esto, ordeno estos papeles, y a partir de ahí después se mejora lo que hay, con lo cual hay versiones. Con lo cual, respecto a lo que se dice, pues hay poca cosa. Y le recuerdo que en todo el Corán como tal hay 49 versos dedicados a Jesús y solo 4 de Mahoma. Y Mahoma es un título de honorable, con lo cual no es el nombre de una persona, sino posiblemente el de un atributo. Pero no les quiero aburrir en esta temática. Pero aquí tengo otro dato. Como en Meca han hecho todos los movimientos de tierras para todos los hoteles y todas las instalaciones, no se ha encontrado ni una sola pieza arqueológica digna de mención anterior al siglo VIII. Y quien hace el informe es un arquitecto, ingeniero, es un ingeniero arquitecto, ingeniero, los de las obras de arquitectura, diciendo, no hemos encontrado, él es de Qatar y el informe está publicado en una web de Qatar y por tanto estamos dentro de ese entorno. Es decir, no se ha encontrado absolutamente nada anterior al siglo VIII removiendo tierras como están aquí señalando. Con lo cual, ¿es serio o es broma? El Corán es un vademecum de textos para la predicación a feligreses familiarizados con personajes judeo-cristianos, porque por ahí todo ese movimiento de personas, y los omeyyas eran califas cristianos y judíos nazarenos, y con judíos nazarenos, con lo cual encontraban su espacio porque ya les estaban persiguiendo los abasíes y les llevaban a la condena a muerte allí en Damasco. Y por tanto, empezamos a ver el tema. Para entrar ahora, y aquí les pongo los autores que están trabajando en todos estos temas, en Francia están trabajando mucho, también en Inglaterra, también en Estados Unidos, y aquí vemos textos de autores sirios. Uno, el de los códigos de la teoría de códigos aplicados al Corán, que llega a esas constataciones, es una tesis de hace 4 años, una tesis doctoral en la Universidad de Toulouse. Y por último está la obra maestra, que es la que ahora domina el tema, que es publicada en Bruselas, de la Universidad Libre de Bruselas, de las cuales uno de los dos autores nació en Teherán y por tanto maneja las cosas, y el otro nació en Francia, y han publicado en 3 volúmenes más una bibliografía, más de 3.000 páginas. El primer volumen son los análisis histórico y cómo estaban las cosas en aquel periodo, y después automáticamente están los comentarios uno a uno de cada uno de los sutras, no desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista filológico. Y por tanto, en qué medida las comparaciones literarias y las similitudes literarias y la literatura comparada permite llegar a constataciones que nada tienen que ver con las interpretaciones teológicas. Y aquí les puedo decir que inclusive en esta línea, la primera imán en Francia, aquí es la que he podido localizar, que es una mujer francesa y por tanto es nacida fuera, pero es la primera imán que ha sido aceptada como tal dentro de Francia. Bien, dicho eso, vamos a entrar en la parte final que me queda por abordar, que es la más delicada y por eso la he dejado para el final. ¿Es sagrada o no la Constitución? Dicho esto, les voy a poner una hipótesis nula, es cuestión de votos, sí, pero de algo más. Bien, aquí les pongo el siguiente elemento. Voy a empezar por el del Tribunal Constitucional norteamericano y después les voy a volver al español. En el Tribunal Constitucional norteamericano, que hay 9 vacantes, 9 titulares, vean ustedes cuántos católicos hay. 7. Una protestante y una judía. Y en el país, en total, los católicos son aproximadamente el 22%, lo cual nos está sugiriendo que en el Tribunal Constitucional la representatividad de los católicos es muy superior al porcentaje de la población. En segundo lugar, el porcentaje de judíos es un 2%. Por tanto, haber un miembro en el Tribunal en el Constitucional, pues es el Tribunal Supremo, que es también el constitucional en Estados Unidos. Están también con un porcentaje alto en respecto a los 9. Lo que están mal son los protestantes, porque son los más numerosos, un 45%, y solamente tienen 1.
Por tanto, algo nos está diciendo que algo ha pasado anteriormente. Si ustedes miran quién los nombró, ven que tenemos a republicanos fundamentalmente, el Partido Republicano, el que ha nombrado a los constitucionalistas de este tribunal. Por tanto, nos está dando también una ideología o unas afinidades muy concretas. Quien sacó todo esto a la luz fue un senador que se llama Sidney Whitehouse, que es senador por Rhode Island, porque cuando se estaba por admitir en el año 2020 a la senadora, a la que va a ser, la que fue nombrada por Trump, miembro del Tribunal Supremo, porque allí los nombra el presidente, pero es el Parlamento, el Congreso el que los aprueba, empezó a hacer sus indagaciones y resultó que para el nombramiento de esta señora, para magistrada, las fundaciones católicas habían movilizado 45 millones de dólares. Por tanto, no sale gratis el asunto. Alguien ha estado aportando movimientos económicos. Y analizando él los datos de los años que habían llegado a la parte de los católicos, también me empezó a hacer el suma y sigue y halló que había 250 millones de dólares que habían estado respaldando él que hubiera más católicos dentro del Tribunal Supremo, que es el constitucional en Estados Unidos, lo cual nos permite entender de qué van las cosas. Pero, y cuando vemos después las sentencias, que SCOTUS es el nombre del Tribunal Constitucional de Estados Unidos, las iniciales, vemos que estaban con el tema, los temas que han aprobado y las leyes que han aprobado: cancelación del derecho a abortar, restar la prioridad a la lucha sobre el cambio climático, ampliar el derecho a portar armas, en fin, les da una idea de qué tipo de leyes están respaldando, qué tipo de tendencias en sus sentencias cuando hay pleitos, y por tanto explica un poco de dónde vienen todos esos dineros que ahora, a la hora de decir vamos a apoyar un tipo de miembro del Tribunal Constitucional para que vaya en nuestra dirección. Por tanto, ahí tienen las temáticas que se abordan. Y por último, tomarse en serio en broma, bien, pues se han manifestado en contra de la acción afirmativa, es decir, que haya proporcionalidad y no solamente distribuciones equiparables, y por tanto las acciones afirmativas para compensar la falta de personas de una determinada raza o de un determinado sexo, etc. Se han opuesto a la condonación de los préstamos a estudiantes, las discriminaciones sobre los LGTB también se han entrado por ahí. Es decir, nos está dando un perfil que justifica el por qué hay todos esos movimientos económicos que les he señalado. Los votos son necesarios, pero algo más también. Y ahora vamos a entrar en el tema español, y como hay unos cuantos aquí en la sala que son catedráticos, podrán también tener en cuenta algunos aspectos. En total, tenemos 12 miembros, pero hay uno que falta. Pero no es solamente eso, es que detrás de los 12 miembros de magistrados hay 55 letrados, una parte de los cuales son profesorados estables de universidades que, como letrados, prestan y trabajan en el Instituto de Estudios Constitucionales y Políticos. Con lo cual, los que han sido decanos y rectores, los rectores en mi audiencia, porque hay algunos que lo han sido, saben siempre los líos que se traen en los temas de derecho a la hora de decir dónde dedican las dedicaciones aquí y allá. Como ustedes las conocen, yo no os voy a entrar en esos detalles. Es decir, que detrás de todo esto, los 12 magistrados tienen un total de 127 personas a sus órdenes para elaborar los informes y por hacer los dictámenes de las cuestiones. Y por tanto, ese es el tema. Pero, ya que hay unos cuantos catedráticos presentes, pueden comparar su sueldo de catedrático con el sueldo del presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, con el sueldo del vicepresidente. Les recuerdo que todos somos del nivel 29 al menos, o el 30, los que han sido consolidados el 30. Por tanto, comparen su salario como rectores o como catedráticos de nivel 30
que tienen lo mismo que, y aquí pueden establecer sus comparaciones. Y aquí les he puesto a la izquierda en los salarios del presidente de gobierno, 100.000, 3.000, 103.000, el de Cataluña, el del presidente de Cataluña, y ahí pueden hacer las comparaciones. Es decir, que a la hora de ser pobres no es su ánimo. Y por tanto hacen valer su valía. Y su valía existe. Y tiene un precio que aquí lo estamos viendo porque forma parte de la mesa de transparencia. Pero aquí viene ya una cuestión que nos llama la atención, puesto que son del Tribunal Constitucional. Tenemos aquí unos datos muy objetivos y recuerden que yo soy de recursos humanos. Pues resulta que pendientes de sentencia en las salas, vean ustedes desde el 2018 al 2022 cuántos expedientes están en la sala. Es que algunos de nosotros nos han permitido tener retrasados los informes que nos pide el rectorado 5 años. Vean, y los pendientes de admisión, y nos han permitido alguna vez que a los que somos de 29 o 30 demoremos la admisión de expedientes durante 5 años. Esto tiene que ver con algo, porque son demoras muy largas. Si yo cojo los datos del Pleno, volvemos al tema. El Pleno tiene durante los 5 años atrasados bastantes expedientes, hasta el punto de que ahora solo admite unos poquitos, como está puesto a la derecha abajo. Por tanto, ¿de qué va todo esto? Pues entonces hay un tema que los de psicología industrial decimos que hay que valorar en los puestos de trabajo, en los puestos de alta dirección, porque si no hay problemas para dimitir o para forzar a dimitir, manejamos 2 criterios. El de la eficacia, entendida como cumplir con el objetivo previsto en el tiempo señalado como idóneo, y por tanto hay que cumplir en el tiempo previsto, y no nos dejan saltarnos los tiempos y decir, yo ahora me dedico 11 años a la ley de aborto, a las reclamaciones con el TED de la ley de aborto. Y por tanto, y el otro criterio es la eficiencia, alcanzar la meta prevista empleando los menos recursos posibles. Y como pueden ver, de recursos quisiéramos nosotros tener a 137 miembros apoyando cualquiera de nuestras propuestas. Con lo cual, estamos en línea. Y después tenemos también situaciones un tanto divertidas, porque aquí vemos a la catedrática Teresa Feires de Derecho Constitucional en la Autónoma de Barcelona, y a Javier Pérez Rollo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ambos autoridades en el tema. Les recuerdo que el famoso tema de la amnistía dentro de la Constitución parece ser que no hay ni una palabra al respecto y, por tanto, vean ustedes, 2 posturas totalmente opuestas cuando en el texto constitucional no hay ni una sola palabra que tenga que ver con la palabra amnistía, al parecer, según vemos, lo cual resulta divertido ver cómo unos están afirmando lo que otros están negando. Es decir, los letrados del Congreso dan la luz verde a la ley de amnistía, los letrados del Senado ven la ley de amnistía inconstitucional. Es decir, una de dos, o son expertos en algo o algo les falla porque algo no está funcionando y la eficacia y la eficiencia nos va a estar moliendo fuego. Fuego cruzado. El Senado aprueba el conflicto institucional con el Congreso por la propuesta de amnistía. El Congreso rechaza retirar la ley de amnistía. Es decir, estamos en un tema. Señores, no es razonable que estemos en situaciones opuestas cuando en realidad estamos hablando de un mismo texto que se ha visto antes y después. Y se ha visto dos de los elementos antes de que se tuviera el documento escrito y otro cuando se ha visto el documento escrito. Por tanto, puede haber discrepancias, pero ya de que estemos en ese enfrentamiento nos está dando alguna pista de en qué medida la estimación por la Constitución es mejorable. Y lo mismo pasa con lo que aquí ustedes están viendo en recursos humanos. ¿Qué ocurre? Pues nos resulta más de que extraño que lo que ustedes conocen, que esa pronto representa, que es el tema del Consejo General de Poder Judicial, pues que ese bloqueo traiga como consecuencia que 87 plazas están pendientes de cubrir porque no hay manera de que se cubran, porque no hay personas que puedan dictaminar. Y hay 25 plazas del Tribunal Supremo que tampoco se pueden cubrir. Con lo cual, son los perjuicios que se causa a la hora de decir es constitucional o no es constitucional la elección, todas esas cosas que se traen los de derecho hablando y haciendo
una de construcción del lenguaje en sus casos. Si además tenemos en cuenta los casos pendientes, 42.995 en 2022 y 1.230, por lo que he podido localizar en el 2023, hombre, a los de recursos humanos nos corren si dejamos que los casos, los asuntos pendientes con los clientes queden así de demorados. Con lo cual, ya les he dado, me da la impresión que lo que tendemos por eficacia y eficiencia no parece ser parte de la conversación. Por tanto, ¿esto es una broma o es en serio? Y aquí tenemos al bebé que dice, yo ya ni sé qué pensar. Y con esto, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación, quienes lo deseen, como hemos puesto en el chat, pueden formular alguna pregunta. De hecho, hay alguna pregunta ya. El profesor Pedro Altungui dice: muchas gracias al profesor Prieto y a la academia por la excelente conferencia de hoy. Sin duda ha sido súper interesante y de gran interés. Además de felicitar al profesor Prieto, me gustaría preguntarle si en su opinión, y aquí tienes la primera pregunta, José María, si en su opinión lo que vemos que está sucediendo en los últimos años con las batallas legales en los tribunales de medidas políticas, como por la amnistía, la ley del aborto, los temas de financiación, serían la versión secularizada de las centenarias peleas religiosas sobre cuál es la correcta interpretación de los textos religiosos sagrados. Es decir, la misma canción, pero con distinta letra. Y da las gracias. Muchas gracias, profesor Altungui. Cuando quiera, profesor Prieto. Bueno, vamos a ver, en esa temática el tema es claro, es decir, cuando se ponen a interpretar, yo lo que constato cuando escucho a los abogados, y aquí algunos catedráticos presentes han hablado más que yo con ellos, cuando ven que ellos me hacen la deconstrucción del lenguaje cada vez que interpretan un texto o cómo se va a presentar una reclamación o un recurso, estamos siempre en la deconstrucción del lenguaje, pero que también tiene que ver con otro problema que ya que sale, pues lo cuento. En clínica o en psicología últimamente se ha puesto de moda hablar de basado en la evidencia. Bien, les digo por mi opinión totalmente discordante al respecto porque tiene que ver con esto. El fiscal organiza los materiales basados en la evidencia y presenta su evidencia. Los abogados defensores organizan los materiales para presentarlos basados en la evidencia. Y a partir de ahí, el juez va a coger de aquí o de allá para, basados en la evidencia, dictar sentencia. Por tanto, ¿qué ocurre? Cuando estamos en ese tipo de situaciones donde la evidencia forma parte de la preparación, no es un tema que haya una sola evidencia, sino que hay modos distintos de manejar la evidencia. Por tanto, cuando yo digo recalcar en exceso el tema del concepto de la evidencia, digo, señores, estamos en un territorio en el cual la deconstrucción del lenguaje permite todas estas complicaciones que se traen, cuando en realidad en los que somos del mismo nivel de la administración no nos dejan absolutamente que hagamos ese tipo de dispendios, de demoras, de no escribirlo o no entregar o tal. Y ya no digamos cuando se trata de los sexenios y la manera como los sexenios se aprueban en el campo del derecho. Bueno, profesor, pero nosotros en la psicología basada en la evidencia tampoco es que pongamos toda la evidencia delante y cogemos lo que nos apetece, ¿no? Eso tampoco es lo que hacemos en la psicología basada en la evidencia. No digo lo que hagan los jueces, los magistrados, ahí no sé, pero nosotros no hacemos eso, ¿no? Realmente es otra evidencia, ¿no? Otra manera de trabajar con la evidencia. En efecto, que la evidencia puede haber varias evidencias siempre que estemos ante un tribunal. Una cosa, también hay felicitaciones. Muchas gracias por la excelente e interesante conferencia. Un placer escucharle, profesor Prieto. Gracias y felicidades. Por aquí otra vez agradecida. Y hay una pregunta más. Aquí voy a ver si soy capaz de rescatarla, que dice: muchas gracias, profesor Prieto, por su enriquecedora aportación. Como siempre, o sea, está esto lleno de felicitaciones, querido José María. Dice María Claridad: en temas tan arduos, la verdadera religión
¿está dentro o fuera? Y al entrar a las luchas de poder todo se desvirtúa. Vamos, he empezado diciendo la distinción entre motivación intrínseca y extrínseca. Cuando estamos en la motivación intrínseca es la propia persona la que se identifica. Y cuando estamos en la motivación extrínseca, la propia persona intenta otras cosas. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, poniendo el ejemplo de la tradición de los Rig Veda. Los que están con las cantinelas están intentando llegar por sí mismos a un estado de iluminación, a un estado de entereza anímica y a partir de ahí funcionar. Y esos son los intro, la motivación intrínseca. Pero todos los que recurren a los somas para llegar a estados especiales de conciencia, pues están trabajando en la línea de externa. Y por tanto, por ahí van los tiros. Es decir, que este movimiento de intrínseco y extrínseco nos sirve porque forma parte de la motivación de las personas en el mundo real. Y por tanto, por ahí funcionamos. Bueno, también te dicen que la charla ha sido muy interesante, pero muy compleja, que muchas gracias por meterte en estos temas tan complicados, tan complejos y, bueno, de alguna manera tan valientes, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí hay otra última, yo creo que la última observación, porque ya son casi las 8:30, dice, desde una cosa que molesta a los biólogos teóricos es sugerir que muchas teorías podrían ser ciertas, dijo Mark Waite, pero no hay ninguna razón biológica particular por la que muchas teorías no puedan ser correctas. No puedan ser Correctas. Si correctas. quieres comentar algo, porque aquí están surgiendo nuevo debate, pero bueno, tampoco tenemos todo mucho tiempo, pero si quieres apuntar algo en eso o si quieres te leo otra que Vamos a dice ver. aquí. El tema de la corrección, todo depende de muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo. En el dictamen del libro de francés o ¿cómo se llama?, de Bruselas, con los 3 volúmenes más en la bibliografía, los chiitas aceptaron como correcto, porque ellos siempre han dicho que el Corán que se está manejando tiene que ver con los abásidas y por tanto que faltan y se han quitado cosas y que está manipulado. Y por eso lo primero que hicieron fue decidir, perfecto, vamos a traducir al árabe el texto porque cuadra con nuestro planteamiento. ¿Qué han dicho los sunitas? Que en Bananay de la China ni siquiera permiten que ese libro entre. Con lo cual, ¿qué ocurre? Volvemos a son la vieja enfrentamiento entre los descendientes del califa Ali, al cual crucificaron, al asesinaron y por tanto estamos. Entonces, la cuestión es que uno de los elementos que se pretende con todo esto es mi análisis, por lo que yo conozco, es una manera. Vamos a ver, lo que sabemos es que en torno al 20% de los musulmanes que hay en Occidente son personas educadas y que normalmente están acostumbradas a leer y que cuando leen este tipo de estudios mantienen también una distancia emocional, una distancia cognitiva respecto al tema. Mientras que hay un 80% que todavía están en la vía afectiva de la religiosidad afectiva. Y por tanto, este tipo de libros permite llegar al gran público. Por eso se hacen 2 versiones. Una, las que son específicamente técnicas, que me he estado estudiando, y las otras, las que son de divulgación, pero con respaldo académico, es decir, con autores, profesores universitarios que los presentan. Con ese tipo de doble se va dirigido a que al menos lo que se llama los más musulmanes que, con formación intelectual puedan leer y a partir de ahí decidir. Y lo que se espera es que paulatinamente, al ejemplo de los chiitas, se puedan ir al otro tipo de planteamiento. Muchas gracias, José María. Le vamos a dar la palabra a María Araceli Macía, que es académica y miembro de nuestra Junta de Gobierno, secretaria de la Academia. Cuando quieras, Araceli. No, yo solamente quería agradecer al profesor Prieto su conferencia. Creo que nos ha demostrado una vez más su saber enciclopédico en temas muy variados, que los profanos en estos temas tendremos que digerir despacio, y además con esa fina ironía con la que suele deleitarnos mucho. Y agradecer, por supuesto, a todos los participantes en esta sesión pública de la Academia, de los miércoles con la Academia. Muchas gracias, José María. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todos y yo creo que podemos cerrar esta sesión porque, bueno, hay más felicitaciones, José María, sobre tu conferencia, así que no me queda más que instarles a que si quieren pueden asistir a a nuestra próxima conferencia en los miércoles con la Academia, que será impartida por Alicia Salvador el 29 de mayo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, profesor, como siempre, por esta excelente charla. Muchas gracias. Un abrazo a todos.